Bien, estimados colegas, vamos a continuar con esta segunda sección donde vamos a abordar el concepto de fracciones en sus representaciones, en sus diferentes formas de representación. Vamos a ver ahora cómo representar una fracción eh, propia, una fracción menor que la unidad, utilizando GeoGebra y utilizando algunos comandos interesantes en relación a ellos, ¿sí? Voy a iniciar creando dos deslizadores, uno que lo voy a denominar num1 con un valor desde 1 hasta 10 con un incremento de 1. Eso lo manejan ustedes al valor de los máximos y mínimos. Y otro numerador que lo voy a denominar den1, denominador 1, que va a ir desde 1 hasta 10 con en este caso ya vamos a ver cómo limitar con un incremento de 1, ¿sí? Vamos a ver que para que la fracción sea una fracción menor que la unidad, el numerador nunca debe ser mayor que el denominador. Entonces vamos a ir a las propiedades de este objeto y vamos a limitarlo a b. Hasta b unidades es lo que yo quiero. Perdón, hasta den 1 unidades. Es decir, nunca sobrepase el denominador 1. ¿Sí? Y ahí podemos ver cómo toma valores entre 1 y el denominador 1. En este caso entre 1 y 8. Listo, tenemos ahora para poder representar nuestra fracción. Para ello vamos a utilizar un punto y vamos a jugar con sus coordenadas para ubicar un punto B. Como ya lo trabajamos en la sesión anterior, podemos trabajar con sus coordenadas y vamos a tomar vamos a hacer una unidad de 10 unidades de longitud, es decir, un rectángulo de 10 unidades de longitud. Podríamos hacerlo variable, pero lo vamos a hacer fijo, ¿sí? Entonces, vamos a tomar la coordenada X del punto A y le vamos a sumar 10 unidades y vamos a la coordenada del punto, la Y del punto A la vamos a mantener fija. Ya tenemos nuestro punto. Ahora vamos a ubicar a 2 unidades de distancia en perpendicular al A y B. De la misma manera vamos a definir un punto C que vamos a conservar la coordenada X del punto B, y a la coordenada Y del punto B le vamos a sumar 2 unidades. Ya tenemos nuestro punto C y de la misma manera vamos a trabajar con la coordenada X del punto A para crear el punto D. Vamos a conservar la coordenada X del punto A y le vamos a sumar, perdón, le vamos a la coordenada Y del punto A le vamos a sumar 2 unidades. Tenemos nuestro rectángulo que vamos a utilizar la herramienta polígono para poder crear el rectángulo unidad que nos va a servir para representar esta fracción. Voy a mostrar las etiquetas de estos puntos porque los necesito. Sabemos que se denominan A, B y C, C y D. Entonces los necesito visualizar. Ahora vamos a trabajar con un comando interesante que nos permite dividir un segmento en una determinada cantidad de partes iguales. ¿Cuál es este comando? Es el comando secuencia. En su expresión, acá vamos a sumar las coordenadas del punto A, le vamos a sumar la diferencia entre la coordenada del punto B menos la coordenada del punto A, y a eso lo vamos a multiplicar por una variable k dividida en el denominador 1. Es decir, la variable k va a ser una variable que recorra desde 1 hasta un determinado número y vaya generando fracciones que va a modificar los puntos y me va a generar una lista de puntos entre A y B. La variable va a ser k con un valor inicial de 0, vamos a iniciar de 0, y un valor final igual a, como sabemos, denominador 1, hasta el denominador que tenemos que llegar, con un incremento de 1. Entonces esto me ha generado una lista de puntos interesante para trabajar que divide al segmento
AB en n partes, en den 1 partes iguales, ¿sí? Ahí vemos cómo pueden dividir a esa distancia entre A y B en una determinada cantidad de partes. De la misma manera yo voy a trabajar, pero ahora con los puntos que tenemos acá, el D y el C. El punto inicial es D y la diferencia es entre C y D. Lo demás se mantiene fijo y hemos generado una secuencia de puntos que si yo oculto el punto A, vemos que acá tengo una determinada cantidad de puntos que están dentro de una lista, lista 1, lista 2. Entonces lo que yo quiero ahora hacer es una lista de polígonos que me permitan ir dividiendo esa unidad en una determinada cantidad de partes. Entonces lo que voy a hacer es una secuencia también, por eso yo insisto, el comando secuencia es muy importante. Y esta secuencia va a ser una secuencia de polígonos, donde voy a tomar el primer punto, que será el elemento de la lista 1, en la posición 1 o en una posición K. Entonces ese va a ser el comando, elemento de la lista 1 en la posición K. Luego voy a tomar un segundo elemento, que sería el elemento, pero ya de la lista 2, también en la posición K. Voy a tomar un tercer elemento, que sería este elemento que está acá. Elemento, también es de la lista 2 y está en la posición K más 1. Y por último voy a agregar un punto acá, que va a ser el elemento también de la lista 2, en este caso, perdón, de la lista 1, en la posición K más 1. Bueno, la variable va a ser K con un valor inicial de 1 y un valor final, como tenemos acá, sabemos, hasta numerador 1. Hasta num 1. Y el incremento va a ser de 1. Y vemos que se ha generado un solo rectángulo porque el numerador es 1. Pero cuando avanzamos, generamos una lista de rectángulos que divide en una determinada cantidad de partes, que toma una determinada cantidad de partes en esa división. Lo que me estaría faltando es generar una lista de segmentos que hagan la división de la unidad. Entonces también utilizamos el comando secuencia, importantísimo. Va a ser un segmento que tome un punto, que va a ser este punto, y el punto que sigue, que sería el de entre las dos listas. Y así va a ir variando de acuerdo a cómo varía K. Entonces va a ser, el primer punto va a ser un elemento de la lista 1 en la posición K. Y el segundo elemento va a ser también un elemento de la lista ya 2 en la posición K. La variable, como dijimos, va a ser una K con valor inicial de 1 y valor final de dimensión. Acá yo voy a tomar la dimensión del objeto, es decir, la dimensión, la cantidad de elementos que tenga la lista 1, porque no sabemos cuánto, porque esto va a ser variable, entonces voy a tomar la dimensión de la lista 1. Y con un incremento de 1. Ahí hemos generado una lista de segmentos que me divide a la unidad en n partes iguales, en este caso en 1 partes iguales. Y el numerador va a ir acrecentando a medida que yo mueva el deslizador. Entonces ya podemos ocultar esta lista de puntos y nos queda más estético el trabajo. Podemos ocultar los puntos A, B y C, D, y ya podemos cambiar nuestros denominadores y jugar con esto de la representación gráfica en un rectángulo de una fracción propia, en este caso fracción menor que la unidad. Acá vamos a utilizar un texto para representar esta fracción. Lo vamos a hacer en fórmula LaTeX, como ya lo hicimos, LaTeX, perdón, y vamos a tomar num1 como objeto y den1
en el denominador. De esta manera vamos a generar un applet interactivo que el estudiante puede manipular y que puede trabajar este concepto mediante la manipulación sencilla de este elemento, ¿sí? Ahí tienen 2/4, tiene un 2/8, tiene un 8/8. Podemos cambiar el valor de esta, perdón, el color de esta lista de segmentos y podemos cambiar el color de la lista también, que nos permite la manipulación. Los invito a poder realizar esta construcción. Les dejo también en un material los comandos utilizados.